Ya. Señor Jesucristo, tengan ustedes muy buenos días en unos lugares, en otros buenas tardes, buenas noches en otros lugares. Sean benditos del Señor. Qué bendición, qué privilegio más enorme sentirnos que somos hijos adoptivos, siervos del Dios Altísimo, por la gracia, por la misericordia y por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y por la regeneración de nuestros cuerpos mortales y pecaminosos y la santificación a cargo del Señor Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué privilegio más enorme. Tenemos asimismo un peso y una gran responsabilidad sobre nuestros hombros el predicar la bendita palabra de Dios. Les digo que realmente si no fuera por la ayuda del Señor, sería muy difícil, pero dice la bendita palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él en su misericordia y en su infinita bondad ha permitido que lo que sale del corazón de Dios sea transmitido a estas almas sedientas de conocer la bendita palabra de Dios y de recibir a Jesús en sus corazones, porque les digo, dicho sea de paso, en todo ser humano sin excepción, hay un vacío existencial que solo puede ser llenado con la presencia de nuestro Dios. Y Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de que hay esa reconciliación de nosotros con nuestro Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que derramó su preciosa, libre, voluntaria y deliberadamente fue a la cruz y lo hizo por nosotros, se dejó sacrificar. El Señor nos continúa bendiciendo grande y poderosamente, iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora mi esposita también, de paso, va a orar por las necesidades de la iglesia. Amén. Y tengan la bondad de amor. ¿Cómo están, familia de Dios? ¿Cómo han pasado estas semanas? ¿Verdad que hemos tenido pruebas, luchas, pero la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario? Dios es grande. Aleluya. Y Él nunca nos deja. La Biblia, la bendita palabra dice, si tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Le cuento que Él nos recoge con amor eterno y con esos brazos maravillosos que podemos descansar en su bendita presencia y regocijarnos a la sombra de las alas del Altísimo. Nosotros, no es fácil el evangelio verdadero de Jesucristo. Con Él a la cabeza somos más que vencedores, familia de Dios. Sigamos adelante, pues esperamos que hayan pasado, mi esposita y mi persona, una bendecida semanas, ¿verdad? Ahora pues, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es la necesidad de ustedes? Usted está enfermo, está sin trabajo, no puede perdonar, tiene amargura, tiene ira, tiene contienda. ¿Sabe? Dice que la ira y la contienda carcomen los huesos y daña todo nuestro ser, todo nuestro interior y atrasa las bendiciones que Dios ha prometido para nosotros. Y mejor, ¿sabe qué? Hay que deponer todas las cargas, todas las armas, porque a veces en nuestra carne queremos hacer tantas locuras, ¿sí? La ira, el enojo, la contienda, pero más Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Más Cristo peleó por nosotros. Y si estás, sabes la parte más difícil, sí, que es perdonar, pero vamos a poner a Jesús de Nazaret para poder deponer todas nuestras actitudes delante del Creador. Si estás enfermo, pues la Biblia nos dice, y la bendita palabra dice, que por las llagas de Cristo somos sanos. Si estás sin trabajo, Él dice que Él pone a sus hijos en lugares de reyes y sacerdotes, porque mira lo que dice, que somos coherederos juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en nuestras vidas. Y si Él vive en nuestras vidas, ¿sabe qué? Debe haber un cambio, pero un cambio genuino en nuestros corazones. Un cambio genuino en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice, mire que a mí me impactó esto y es una gran verdad que dice la bendita palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. La santidad no está afuera, está de adentro para afuera.
porque Él es santo, santo, santo. Dice, y sin santidad nadie verá a Dios. Ahora vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre, venimos delante de tu presencia, oh Dios altísimo, Dios soberano, para pedir el auxilio y el favor del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo, dándole la gloria, la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, al grande, al omnipotente, al que es y al que debe venir, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tu diestra nos has sostenido, papito lindo del cielo. Venimos a pedir el auxilio y el favor del Padre, del Hijo y del Señor Espíritu Santo, que tome control y dominio de todas las cosas, porque ciertamente dice tu palabra, si estás enfermo por las llagas de Cristo, soy sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Que en nuestra mente haya la palabra de revelación, de entendimiento, de fe y confianza, que Dios nos hizo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado, Dios mío Señor. Y si somos sus ovejas, somos de su rebaño. Sana, levanta, restaura, fortalece, bendito Señor. Si alguien está sin trabajo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, las puertas se abren. Ahora las puertas se abren, Padre Santo, Padre Eterno, se abren en el nombre de Jesús de Nazaret. Se abren las puertas, dice la bendita palabra, que el yugo se pudre a causa de la unción y la revelación de tu bendita palabra, y todo cerrojo se rompe en el nombre de Jesús, y se abren esas puertas de trabajo, se abren esas puertas de bendiciones. Aleluya. Dios mío Señor, si alguien necesita sus papeles, Dios mío, haz el milagro, ya, si alguien está pidiendo residencias, visas, Padre, haga un milagro, Jesús de Nazaret, porque Dios es Dios de milagros. Usted opera cuando nosotros le creemos, porque la confianza, Señor mío, Dios mío, usted no quiere sacrificios, usted quiere obediencia, papito santo del cielo. Si hay jóvenes que no pueden perdonar a sus padres o viceversa, a sus padres, a sus hijos, Dios mío, con paz en el corazón de los hijos. Dice la bendita palabra que el corazón de los hijos vuelve al corazón de los padres y de los padres a los hijos, porque está escrita en la palabra. Dios mío, si herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios mío, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, que la victoria es ganada, la victoria ya ha sido llevada en la cruz del Calvario, y Él pagó todo por nosotros sin escatimar nada, sino nos dio la libertad para que fuéramos libres como las águilas. Correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Jesús de Nazaret, el Cordero, el que ha de venir, el que ha de poner por segunda vez los pies ahí en el Getsemaní. Dios mío Señor, auxílianos, Padre, necesitamos tanto de usted, porque usted, su preciosa sangre, aleluya, oh, está, ruja, bayush. Oh, está ahí, cabarabasanda, su preciosa sangre fue derramada en la cruz del Calvario, y nuestros pecados los llevó para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros entendamos el diseño que Jehová de los ejércitos nos ha puesto, nos ha asignado, bendito Dios, porque somos asignados para el servicio del Creador, y estamos aquí, mi Dios amado, solo con el afán y el propósito de alabar y glorificar el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo. Sea toda la gloria y la honra para el Dios de Israel. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde y haga prosperar tu camino y todo te salga bien. Bendito sea la palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Señor Espíritu Santo. Hágase conforme a tu voluntad, porque aquí estamos, estas vasijas, estos siervos inútiles, Dios mío, Señor. Lo único que tenemos, papá, es esa pasión por hacer tu voluntad, no la nuestra, sino la suya, bendito Dios. Nada más nos mueve, Dios amado, una palabra rema, el que a mí viene no lo echo fuera. Jesús, Hijo de David, acuérdate, Padre, de lo que tú creaste y de tus promesas. Te agradecidos bendecimos a todas las familias de este planeta Tierra, Jehová de los ejércitos, y que la palabra llegue a los confines de la tierra, Padre Santo. Ah, bendito Yeshua, Creador del cielo y de la tierra. Esta palabra está sellada, pactada y entregada al poder de la sangre de Cristo, y hay la liberación en el Espíritu para que si está enfermo sea sano. Dios mío, Señor, si hay gente con mente cautiva, sea libre en el nombre de Jesús. Haya provisión en el nombre de Jesús.
Padre, gracias te damos por todo, en el nombre del Padre, del Hijo, el bendito Señor Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bendito Dios. Qué Amén. privilegio más enorme. Amén. Dice la palabra de Dios que prediquemos a tiempo y fuera Amén. de tiempo. Cuanto más siervos y siervas de Dios nos unamos para la predicación de la bendita palabra de Dios, más rápido acercamos la venida de nuestro Señor Aleluya, amén. Jesucristo para estar con la eternidad junto a Él. Bendito Dios. Y ahora, como siempre, mi esposita va a dar la primera parte con ese precioso tema que ya viene compartiendo desde algunas semanas. Dice, varón, la vida de Abraham, siervo, amigo y profeta del Dios Altísimo, y su legado de bendición para el pueblo de Dios. Continúe, que Dios, Señor te bendiga grande. ¿Verdad, familia de Dios? Es una bendición y un privilegio tan grande poder alabar las cosas divinas de nuestro Padre Dios. Ahora nosotros nos metemos en serio con Él. Sí vamos a tener pruebas, luchas, pero ¿sabe qué? La victoria tenemos ya ganada en la cruz por el Dios eterno, el Santo de Israel, el Dios de toda consolación. ¿Sabe algo? Abraham era un hombre con temor y temblor en su corazón. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, la tierra que Dios te mostrará, no tuvo ninguna excusa. Salió con una promesa, una palabra. Él sabía, él tomó el rumbo, salir. Nosotros en el camino nos desviamos. En el camino Abraham se desvió. En el camino retrasó su bendición y sus promesas. ¿Por qué? Porque así somos los seres humanos. ¿Sabe qué? Viendo la grandeza de Dios, viendo la manifestación y el poder de su gloria, argumentamos y decimos tantas cosas. La verdad, que Dios tenga misericordia de nosotros, familia de Dios. Miren, la Biblia es tan clara, la Biblia es tan poderosa. ¿Saben? Y yo me pongo a analizar y digo, Dios mío, ¿qué sería de nosotros? Realmente, como está el mundo entero, agárrate de esa palabra y toma la promesa. No estés argumentando ni estés renegando, porque cuando más renegamos, más retrasamos. ¿Sí? La bendición, dice la bendita palabra, mire lo que dice, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestras ideas, que creemos que están bien, podemos retrasar la bendición de Jehová. La bendición, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Por eso tenemos que entender ese principio de Dios, a cual fuera nuestra necesidad, cual fuera nuestra circunstancia. Gloria al Padre, al Hijo, al Señor Espíritu Santo. Él tiene el dominio y el control de todo. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. ¿Sabe por qué? Porque si alguien es fiel, es Él, familia de Dios. Por eso dice, mire, hemos estado hablando acerca de Abraham. Abraham dice, mire, habíamos hablado la otra semana, hace 2 semanas, ¿sí? Nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. Tarde o temprano, ellas nos alcanzan para bien o para mal. Es la verdad. Nosotros tenemos que, mire, antes de hacer, decir o dar un pie, ¿sabe qué? Tenemos que analizar en lo que dice la bendita palabra de Dios que tiene poder. Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Él dice, mire, toda la palabra de Dios está llena de promesas para nosotros, para los que hayamos entendido verdaderamente la revelación del cielo y el conocimiento de la palabra. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra, porque de oidores está lleno el mundo entero. Usted ha visto cómo está el mundo entero. Lo que Dios quiere, ¿sabe qué? Es hacedores, no oidores de la palabra. El que hace, mira, el que hace la voluntad del Padre, dice, Él tiene la recompensa. ¿Por qué? Por eso vamos a leer lo que dice, mire, habíamos leído ya en Génesis, ¿verdad? Sí, no es cierto, yo me quedé en vamos a leer en Gálatas. Sí, ¿no? Sí, Gálatas. Me había quedado ya en Gálatas, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice, porque habíamos hablado acerca de Abraham
y la salida, cómo llegó él, salió de Ur de los Caldeos, fue a Canaán, y el proceso, todo lo que tuvo que hacer. Pero ¿sabe qué? Cuando él salió con una promesa, y esa promesa Dios no cambia. Los dones son irrevocables. Dios le dio una promesa, y esa promesa comenzó a germinar en su alma, en su espíritu, en su ADN. Comenzó a germinar esa palabra. ¿Sabe para qué? Para que nosotros entendamos que verdaderamente Él es Dios, grande y poderoso. Él no cambia, familia de Dios. Mire lo que dice Gálatas 6:7. Dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, nosotros tenemos que sembrar bien para cosechar bien, pensar bien para recibir lo mismo. Porque el que cosecha para la carne, ¿qué es? El que siembra para la carne, ¿qué es? Pecado, ira y muerte. Pero el que siembra para el Espíritu es vida. Por eso dice aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, aquí nos está enseñando que debemos sembrar bien, amados, amada familia. Créase que esta palabra es viva y eficaz, y como espada o filo que traspasa la media y la coyuntura de vuestros huesos y se hace carne en nuestra vida. ¿Sabe a nosotros qué nos mueve? ¿Sabe qué? No es fácil pararnos aquí, pero ¿sabe qué nos mueve? Ese temor a Jehová, esa pasión al Rey de Reyes. Y cuando Él te ha dado una palabra rema y Él te dice, haz esto, pues tienes que obedecer. No estar reconjuñando eso. No, Él no es así. Él es santo, 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 3 veces santo. Y nosotros tenemos que vivir, como dice, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Aleluya. Mire lo que dice. Esta es palabra de lo que dice la bendita palabra. Todo es todo. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay vueltas que dar, familia de Dios. Tremenda. ¿Sabe qué? Mire, aquí hablaba acerca de Lot. Si hubiera sido un hombre espiritual como su tío Abraham, él habría consultado a Jehová respecto a la gente que la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. Porque ¿sabe qué? La gente, ¿sabe qué pasa, familia de Dios? Que se emociona y no consulta a Dios, y se mueve por su emoción, y no se mueve en la carne, no se mueve en el espíritu. Dios no quiere el mal para nosotros, nunca ha querido el mal para nadie. Él siempre dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Movámonos en el espíritu, no en la carne, porque como dijo el Señor Jesús, les dijo a los apóstoles, a la verdad, dijo, ustedes no habéis podido velar conmigo 1 hora. A la verdad, la carne, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad, dice, la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces, mire, Lot no era un hombre espiritual. Él se juntó al tío porque dijo, pues en él sí yo veo la bendición, donde pone su mano es de bendición y donde pone su pie es suyo. ¿Y sabe qué pasaba ahí? Había una ambición de llegar a tener lo que él tenía y participar de sus bienes, claro, porque como era familia le participaba de todo. Aleluya, era yo, mi alma te alaba, Jehová. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no entendemos que realmente el trato es Dios con nosotros, es personal. Dios
y yo y Dios. Así de sencillo. La salvación, nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque no porque el esposo ya es buen cristiano, la esposa ya está salvada. No, señores, así no funciona. La palabra de Dios es real y poderosa. Cada uno tiene que seguir, ¿sabe qué? El camino a seguir la victoria. Cada uno a recibir la corona. No es que porque yo me junto a mi tío, pues yo ya tengo ganado. No es así. La salvación no se endosa, no es negociable, familia de Dios. ¿Sabe por qué? Aquí le pasó algo terrible a Lot. Y vamos a ver lo que dice. Vamos al Génesis 13, mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice de Génesis del 10 al 13, dice así. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que que todo Elia era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Sodor, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Él vio y él creyó en su pensamiento que esta tierra era buena. Pero no es así, no era así. Y mire lo que dice, vamos a leer lo que dice hasta el 13, dice, mire lo que dice. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó de uno del otro. O sea, Lot se apartó de Abraham, y Abraham de Lot. El uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot había en la ciudad de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mire, qué falta de discernimiento. Mire, o sea, hasta la ciudad mismo del pecado, ahí era el pecado, que falta de discernimiento, Dios mío. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Que cree tener la razón, pero no es así. Cuando hay tanta cosa de perder, hay que poner en consejo, en sabiduría al Padre. Él está dispuesto las 24 horas del día para levantarnos, sostenernos y hablarnos, porque le cuento algo que Él nos habla, nos dice por nuestro propio nombre. Él sabe cómo somos, cuál es nuestro temperamento. Él sabe de nosotros. Si dice la bendita palabra que Él sabe cuántos cabellos tiene en nuestra cabeza. O sea que falta de sabiduría, de conocimiento, de decir, no, pues si mi tío está orando, clamando, y vemos la manifestación y el poder de su gloria, ¿cómo yo me voy a ir así a ciegas a una tierra desconocida? ¿Dónde se metió? Se metió en la misma cueva del pecado. Se metió en el ojo del huracán. Mire lo que dice. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, ellos no tenían temor de Jehová, no lo tenían. Ellos, dice, y más los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos contra Jehová. ¿Usted cree que en un corazón lleno de maldad y perversidad puede caber la presencia del Dios Altísimo? No. Porque Él es santo, 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 ama la justicia y aborrece la maldad. Mire lo que pasó aquí cuando Lot tomó su decisión errónea, equivocada. Le costó, ¿sabe? Mire lo que dice. Dios siempre instruye a sus siervos. Él habla, Él no le coge por sorpresa. Él no es que le dice, ay, sí, miren esto, no. Si alguien no es traicionero, ¿sabe qué? Es Dios. Mire, ¿sabe qué Él es? Él es justo, ama la justicia y aborrece la maldad. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hablar? ¿Cómo? El mismo lenguaje de Jesucristo. Porque cuando a Pedro le dijeron, tú sí, también eras uno de ellos.
porque hablas igual a Jesús. Entonces, si eso pasó con Pedro, ¿por qué nosotros no pedimos el auxilio y el favor del Padre? Sino que creemos ya que sabemos todo. Y uno sabe que cada día aprende. A mí esto me mueve el piso a tener temor y temblor, hasta de hablar, decir. Porque nosotros somos el resultado de lo que pensamos, hablamos y decimos. Y después no queremos que tener consecuencias. No, señores, no es así. Había un doctor que me dijo, el que peca paga, punto. Así es la verdad, es la verdad. ¿Sí? Él comentaba acerca de cómo era, cómo él se casó y todas esas cosas, ¿no? Que no honró a sus padres. ¿Y qué cree? El hijo le hizo lo mismo. Y él dijo esta palabra, el que peca paga. Se podrá imaginar. Él no pensó, dijo yo hice lo que hice, mi mamá no era de gusto de mi mamá, a mi esposa, pero yo ciego, loco y todo, me fui, se casó en México, en la iglesia más grande, en la Catedral de México. ¿Y sabe qué? Y pasó los años, y el hijo le hizo lo mismo. ¿Sabe qué? Él manifestó algo, él dijo, ¡qué dolor! ¿Qué sentí yo? ¡Qué dolor! Que no me tomó en cuenta mi hijo. Y él dijo esta verdad, el que peca paga. ¡Qué tremendo! O sea, mire, aquí Lot, o sea, tomó una decisión equivocada que le costó. Dios, a usted, cuando usted tiene una vida de comunión y intimidad con el Santo, ¿sabe? Porque nosotros no debemos perder esa intimidad con el Creador. Cada día que cuando usted abra sus ojos, es la única palabra, te alabo mi Dios. Eres mi roca, eres mi esperanza, eres el amor de mi vida. Anhelo exaltarte. Eso, cuando Dios permite que cada mañana abramos nuestros ojos. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira, oye y ve todas las cosas. Qué equivocación de los, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice en Proverbios 1. Mire lo que dice. En Proverbios 1:7 dice. Mire lo que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esto debe estar acá. Aquí y acá. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia. ¿Sabe lo que dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El que cree estar firme, mire que no caiga. Dice, nosotros cada día aprendemos de la bendita palabra de Dios. Es bueno recibir consejo del cielo, ponernos a cuentas con el Padre, pedir la dirección del Cordero, no creer que ya sabemos todo, porque cada día un ser humano aprende. Todos los días es una enseñanza en esta vida. Y si no estás bien parado, ¿sabes qué? Viene el huracán y te echa al piso. Por eso tenemos que estar bien parados en la roca, que es Cristo Jesús. Él es la roca, la piedra inamovible, la fe inquebrantable. El amor de Él es un amor inquebrantable, porque Él pagó por nosotros. ¡Qué tremendo, familia! Esto es impactante, a mí me impactó tanto. ¿Y sabe qué? Yo le decía a mi esposito, hoy tengo tanto trabajo, porque estoy estudiando la palabra. Y a mí me encanta estudiar la palabra. Yo digo, tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas que hacer. De estudiar la bendita palabra de Dios, alimentar a mi espíritu, a mi alma, a mi corazón. Y yo soy feliz. Soy feliz, ¿sabe por qué? Porque encontré
que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Nada puede cambiar el amor de Dios. Dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo me preocuparía si Él no me hablara o no me enseñara. Eso sí me preocuparía. Pero como yo sé que con la pasión de mi alma y de mi espíritu, anhelo adorarle, anhelo exaltarle, anhelo estar en su presencia, porque Él es mi fortaleza. Puesto los ojos en el Santo de Israel, en el Dios de toda consolación. Sí, familia, eso es real. Eso es real. Y mire lo que dice en Proverbios 3:5, dice así. Mire lo que dice. ¡Qué bárbaro! Esto sí es poderosa palabra. Del 5 al 7. Mire lo que dice. De 3, del 5 al 7 dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Wow. El 7 también dice. Sí. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El sabio huye. El inteligente recibe el consejo. Porque había un refrán que decían los antiguos: el que recibe consejo llegará viejo. Esa es la palabra, mis amados, que nosotros tenemos que escudriñar con temor y temblor y hacer. O sea, mire que la Biblia, la palabra, puede saber de la A a la Z, al revés y al derecho, pero vivirlo es otra cosa. Nosotros tenemos que vivir no con la fe de nosotros, sino con la fe de Dios. Porque la fe de Dios es tan grande y poderosa que Él dice que está atento el oído de los justos que claman de día y de noche. No pongamos, muchas veces ponemos, ¿sabe cuál es el problema? Ponemos la mirada en el hombre y no debemos poner la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Dios. Él sí es nuestro fiel amigo incondicional, nuestro fiel consejero, nuestro fiel ayudador, el que levanta nuestra cabeza. Gloria al Padre. ¿Sabe por qué? Porque ni aún en la misma línea sanguínea de tu parentela puede haber esa afinación, ese afinamiento como hay entre Dios y tú y Dios. Porque Él no mira la línea sanguínea, porque se dará cuenta que entre mismos hermanos muchas veces se arrancan los ojos, muchas veces de los mismos hermanos se tiran la piedra. ¿Sabe? Ese es un pecado delante del Creador. Pero si Dios sí es fiel, Él sí es fiel. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿sabe qué? Que está las 24 horas del día atento a la oración de los justos. Aleluya. Esa es la palabra. ¿Hasta ahí será? ¿Sabe, familia de Dios? Esta palabra, hay tanta tela que cortar. Hay tanta maravillosa palabra, pero nosotros tenemos que someternos al tiempo. Porque realmente el tiempo, cuando usted está en la palabra, se va el tiempo así. Pero tenemos que dejar por ahora hasta allí. Y vamos, si el Padre, el Todopoderoso lo permite, lo vamos a continuar. Si así mi Dios, mi Rey, mi Señor, ya lo ha designado. Amén. Bendita palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Como dice en Hebreos 4:12, porque la bendita palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada, absolutamente nada, encubierto delante de aquel que un día tenemos que dar cuenta.
Todo está desnudo y abierto delante de los ojos de nuestro Dios. Por lo tanto, nadie puede hacerse el muy vivo y el muy listo y decir, no, Dios no me ve. Él es omnipresente y está presente en todo lugar. Muy bien, el tema, continuando con el tema, es una continuación también. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el reflejo, prueba o la muestra más visible, tangible de su infinito amor por salvar a un mundo perdido en delitos y en pecados. Subtema: nuestro Padre Celestial, la mente más sabia e inteligente, la más amorosa y misericordiosa del universo, ya lo determinó en la eternidad para que su Hijo amado venga a este mundo y en la cruz del Calvario entregue su vida en favor de la humanidad. Jesucristo cumplió maravillosamente el propósito de su Padre Celestial y por amor a su amada Iglesia, a cada miembro del cuerpo de Cristo que somos nosotros, ofrendó gustosamente su vida a sabiendas de que el costo de este hecho era un sufrimiento que iba a pagar a un precio muy alto, pero lo aceptó con amor y obviamente con la ayuda de su Santo Espíritu. Lo logró a plenitud, porque todas las cosas de Dios son perfectas y en Él son sí y amén. Aleluya. El plan divino. Como habíamos expuesto, ante la ineficacia de los sacrificios de los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento, estos no podían limpiar los pecados de los hombres de una manera permanente, sino tan solo de una manera transitoria, temporal o relativa. Sí, ¿por qué? Porque dado el hecho de que todo esto se trataba tan solo de una sombra del sacrificio perfecto que vendría más tarde. Nos referimos al sacrificio perfecto ¿de cuál? Del Santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así atestigua la bendita palabra de Dios en Hebreos 10, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se ofrecen y se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, es decir, no pueden quitar los pecados de una forma permanente, peor eterna. En Hebreos 9:22 dicen: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Aleluya. El Padre Celestial tomó la decisión de enviar a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, el Santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice, el único sacrificio perfecto que dio su vida en la cruz del Calvario en favor de nuestros pecados y en obediencia absoluta a su Padre Celestial, pero esto sí de una forma eterna, de una forma permanente. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, y él, indicándole a los judíos que estaban ahí, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Hebreos 10, 5 al 7 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ahí en la eternidad, el Hijo le dijo, el Verbo preencarnado le dijo al Padre: he aquí vengo, Padre, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Porque para Dios todas las cosas ya están escritas en la eternidad.
Contraste entre el sacrificio perfecto y absoluto y eterno de nuestro Señor Jesucristo, el Santo Cordero de Dios, versus el sacrificio temporal y relativo del Antiguo Testamento, que era la sombra de lo que había de venir. Sacrificios temporales en Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y dice, y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Recordemos de una forma temporal y relativa. En Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para purificación de la carne de una forma relativa, el sacrificio uno y único y eterno del Cordero de Dios, mira lo que dice en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En Hebreos 10, de 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Hebreos 10, 13, 14, 15 dice, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, porque ese sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, nos limpia para siempre de todo. Por eso dice la bendita palabra de Dios, que nosotros una vez limpios no podemos, dice, porque la puerca lavada no debe ir al lodo otra vez, ni el perro no debe volver a su vómito. Es decir, apartados completamente, santos, porque Él es santo. Todo este sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario fue motivado y ejecutado en absoluta empatía y unidad y amor eterno e incomparable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amor, ¿a quién? A una humanidad perdida, muerta completamente en delitos y en pecados. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por amor, mi esposita va a decir, Juan 3:16, porque ese es como el himno nacional de los cristianos. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya, bendito amor, ese amor incomparable que lo corrobora primera de Juan 4, 9 y 10, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo propiciación por nuestros pecados. Amén. Aleluya. Por amor Jesús vino a buscar y a salvar. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por amor, nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, tuvimos vida con Él. Aleluya. Y mire lo que dice en Efesios 2, del 1 al 5, dice la bendita palabra de Dios así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y en pecados, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por gracia somos salvos. Aleluya, Bendito Dios, todo por gracia. El sacrificio voluntario, libre y deliberado de Jesús en la cruz del Calvario por amor a su iglesia no fue una farsa, sino fue real, literal y objetivo. No fue imaginario, fue la realidad. Él literalmente sufrió, padeció y murió por nosotros. En Juan 10, 17, 18 dice: por eso, dijo Jesús, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. ¿Quién podía ir al cielo para bajar al Hijo del Dios Altísimo para que no? Dice, a mí nadie me quita. Yo mismo, dice, bajé del cielo, yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Porque ese mandamiento específico, dice, recibí de mi Padre, aleluya. Y en Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida en la cruz del Calvario por su amada iglesia, por cada miembro del cuerpo de Cristo. El precio a pagar de parte de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de alcanzar a los perdidos, nosotros, en estricto apego a la voluntad de su Padre Celestial. El costo no era fácil. El costo de su sufrimiento va a ser muy alto. He aquí una breve reseña y estela de sus sufrimientos, humillaciones que tuvo que soportar el Hijo de Dios en su ministerio terrenal. Fue de tal magnitud que ni siquiera su propia familia creía en Él. ¿Qué decir de los coterráneos y pueblo judío en general, en fiel cumplimiento a la palabra de Dios? Porque todo estaba escrito. Amén. En Hebreos 5, 7 a 9 dice, y Cristo en los días de su carne, y aún en su ministerio, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, aleluya, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, el Hijo de Dios, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¡Ole, qué obediencia! Una genuina y rayana obediencia. Sus propios hermanos, aquí están. Estamos hablando y diciendo, porque luego después veremos el final, porque dice, el fin justifica los medios. Amén. Pero tuvo el Señor Jesús que soportar esto. Este era el principio. El final fue otra cosa, que lo veremos en el momento oportuno. Sus propios hermanos, es decir, familia, no solo que no creían en Él, sino que hasta creían que estaba fuera de sí. En palabras más castizas, ¿qué sería? Que creían que estaba loco, ¿no es cierto? Estaba loco. Y dice, y aquí vamos a ver que no solo fueron sus hermanos, después fue influenciado negativamente hasta su propia madre. Juan 7, 3 al 5 dice, 7, 3 al 5 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo,
porque ni aún sus hermanos creían en él. Y aquí dice en Marcos 3, 20, 21, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que aquellos, ni aún los discípulos de Jesús, ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, o sea, la familia, dicen, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Qué tremendo. Y aquí incluye hasta María, ¿no? La influencia. Parece que las cosas positivas no influyeran con tanta eficacia como las cosas negativas. Aquí, en esta ocasión, María, la madre de Jesús, también se dejó influenciar por la incredulidad de los otros hijos de madre, de hermanos de madre de Jesús. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y dicen, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermano y mi madre. No estaba negando a su familia, sino que estaba diciendo por la actitud, porque Dios es omnisciente, él conocía lo que había y venían con qué propósito. Por eso les dijo, no es que les desconoció a la familia, sino que les dijo, por esa actitud que querían retirarle. El diablo siempre quiere estropear los propósitos divinos. Querían estropear el ministerio de Jesús. Por eso dijo, mi madre, mis hermanos, mi hermana, mi hermano es el que hace la voluntad del Padre Celestial. Fue humillado en su propia tierra y por sus propios coterráneos. Miren lo que les voy a leer, cómo fue humillado en su propia tierra. Es increíble. Verán lo que dice. En Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Dicen, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No es que se admiraba, decir que a él un aplauso, al fin tenemos un representante de aquí de nuestra tierra. Nada, se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus propios parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que se sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, porque la incredulidad es la que corta la comunicación con Dios. Fue humillado por su propio pueblo judío, por sus propios compatriotas, debido a la dureza de su corazón y a su ceguera espiritual. Se cumplió literalmente el testimonio bíblico que está escrito en Juan 1, del 9 al 13, dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, ¿quién eran los suyos? A los judíos, pero él, a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero aquí la esperanza universal, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, hemos creído en su nombre, nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios, los cuales
no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hijos adoptivos de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es digno de resaltar que su pueblo no creyó en el Señor Jesucristo, no por falta de milagros o testimonio real del cielo, sino por su ceguera espiritual y dureza del corazón. Miren lo que dice en Juan 12, 37 al 40. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Saben que la ceguera espiritual es causada por el pecado y es más destructiva que la ceguera física, porque la ceguera espiritual tiene connotaciones eternas. La ceguera física, a lo mejor hasta un buen oftalmólogo puede dar solución, pero ese tiempo aún hasta la muerte, nada más. Pero si cree en Jesús, se va con Jesús y su cuerpo es transformado totalmente y verá por la eternidad. Y ven, miren, este es un testimonio. Recuerden cuando Jesús le sanó a un ciego de nacimiento. Recordemos lo que dice. Solo vamos a dar el testimonio de este varón que está en Juan 32 al 41. Y dice, Juan 32, del 9 al 32 al 41, dice, este es lo que dice el ciego, porque los judíos le increpaban diciendo: ¿qué mismo te hizo? Dice: desde el principio nos he oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, dice el ciego que ahora veía. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, los judíos, ¿no? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron, porque la verdad les daría mucho. Y dicen: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, el ciego, y le dijo: ¿quién es Señor para que cree en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Le adoró porque Jesús es Dios. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Aleluya. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aleluya. Porque su ceguera era netamente espiritual. Aleluya, bendito Dios, ¿saben? Y dicen, es digno de resaltar que el pueblo no creyó en Jesucristo. No, como le decimos, no por falta de... entonces, estamos acá. Perdón. Ya pasamos acá. Dice, el pueblo judío le aborreció sin causa, es decir, sin que mediara una sola pizca de razón. En Juan 15, 22 al 25 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa
me aborrecieron. Porque dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios o la luz es abominable para los hijos de las tinieblas y para las tinieblas. Amén, El diablo no puede soportar la luz. Dicen, al no existir una sola causa para que su pueblo, Israel, no crea en él, y lo más grave, no había razón para que le aborrezcan. ¿Por qué le aborrecían? Era debido a la dureza de sus corazones, que estaba impregnado de maldad y ceguera espiritual. Lo ratifica la bendita palabra de Dios. Miren lo que es la condición espiritual del que no tiene la luz de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y en Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién la conocerá? ¿Quién? El único que conoce de Jehová, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Aleluya, bendito Dios. Y por eso también habla en Mateo 12:34. Jesús les dijo, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dicen, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Oh Dios mío. Por eso es que la bendita palabra de Dios, que es la luz que nos da sabiduría, nos recomienda en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya, aleluya. La humillación más difícil que tuvo que soportar nuestro Señor Jesucristo previo a la cruz fue sin lugar a dudas ver cómo su propio pueblo judío, sus compatriotas, le rechazaron abiertamente y con tal vehemencia que le indujeron a Pilato a que le crucifiquen sin ninguna razón. Veamos qué es lo que dice la bendita palabra de Dios. En Mateo 27, del 22 al 31, dice así la bendita palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mateo 27, del 22 al 31, dice, cuando salían, 22, 27... dice, del 25. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Los judíos, ¿no? Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y miren, es decir, yo no tengo nada que ver en esto, dijo Pilato, el romano, y miren lo que dicen, allá vosotros, miren lo que dicen los judíos, y la maldición que se echan sobre sí y sobre sus generaciones. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa maldición les costó nada menos y nada menos que 19 siglos de diáspora y de tristeza. Aleluya. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, miren la humillación, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, se burlaban, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y golpeaban en la cabeza
y después de haberle escarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para ser crucificado. Oh Dios, Dios bendito. Miren, eso es lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Nos decían, ya estoy terminando, el clímax de su humillación no se focalizó solamente por causa de los suyos, sino que su sufrimiento, dolor y sacrificio en la cruz fue por causa de la salvación de nosotros y de toda la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo Dios pecado, no pecador, pecar, es decir, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en Isaías 53:4-6 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Aleluya. Dice añade la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Aleluya. En la cruz fue el único instante eterno de separación de su bendito y santo Padre Celestial, que debido a su propia santidad, porque Dios es santo, 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 no le permitió socorrerle a su Hijo amado, porque ese momento en la cruz Él era pecado. Aleluya. Y no pecado no por sí mismo. Él nunca conoció pecado, sino el pecado de todos, de usted que estaba escuchando este mensaje, de mí, de mi esposita y de todos los que hemos de creer en Él. Porque los que dicen que no tienen pecado y no le reconocen al Señor, sí, bien difícil. Hasta que no se les amanezca la luz del Evangelio, nadie puede doblar sus rodillas ante el Señor. Por eso dice en Mateo 27, 45 y 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hora exacta del sacrificio. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aleluya. Consumado es, aleluya. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué significa consumado es? Quiere decir que toda la asignación divina encomendada por el Padre Celestial a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, para que muera en la cruz del Calvario en favor de nosotros los pecadores, lo cumplió a perfección y en estricto apego a la voluntad de su Padre Celestial. Previo a la cruz, Jesús manifestó maravillosamente en Juan 17 del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que les dé vida eterna a todos los que les diste, es decir, a los que creemos en Él. Y dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Y añadió Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre Santo, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve desde antes de que el mundo fuera. Amén. Aleluya, Santo bendito Padre. Dios. Mire, usted que está escuchando este momento, diga usted, hágase esta pregunta: ¿qué más considera usted? O diga, yo le hago esta pregunta: ¿qué más cree usted que podía haber hecho Dios por nosotros? Si ya ofendió a lo más amado, porque Jesús siempre ha estado en el seno del Padre, su amado Hijo, y Él se despojó, y sabiendo que iba a morir en la cruz, y murió en estricto apego y en rayana obediencia a su Padre Celestial. La pregunta es: ¿qué más considera usted que podía haber hecho Él para llamar su atención, para que usted sea conmovido, para que su corazón sea sensibilizado? No hizo caso Jesús lo suficiente en la cruz. Si usted ha sido conmovido por esta bendita palabra de Dios, porque para eso Dios escogió siervos y siervos inútiles, como mi esposita y como yo, y como hay miles de siervos de Dios en el mundo, para transmitir lo que está en el corazón de nuestro Padre Celestial y llegar con la contundencia, el poder, la gracia y la maestría del Señor Espíritu Aleluya. Santo a sus corazones, con el único objetivo que usted reflexione. Y si ha escuchado la bendita palabra de Dios, que niño, joven, jovencita, hombre, adulto, anciano, anciana, ha escuchado la bendita palabra de Dios y es conmovido, porque solo el Señor Espíritu Santo es el que convence de pecado, Amén, de así. justicia y de juicio. Y si usted es convencido de pecado, porque todos nosotros somos pecadores, haga esta oración. Y por eso dice la bendita palabra de Dios en Romanos 10, 8 al 10. Y esta es la bendita palabra de Dios que predicamos, que cerca de usted, al alcance suyo está la salvación. Este puede ser el punto de inflexión entre la vida y la muerte. Este puede ser el punto de inflexión entre ir con destino al infierno si es un pecador, pero usted, si se arrepiente, cambia la dirección y va al cielo. Aleluya. Y digan, les instamos a que ponga su mano derecha en su corazón y con su mano izquierda hácelo más alto al cielo, pidiendo misericordia, y diga: Padre Santo, en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, según el lugar donde nos escucha, he escuchado la bendita palabra de Dios, y reconozco que soy un pecador y que he vivido de espaldas a mi Dios. Pero en este momento yo me arrepiento y declaro con mi boca y confieso mis pecados y mis rebeliones y mis iniquidades. Y yo entiendo ahora que la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es tan solo la que me limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión y de toda perversidad. Y por esa sangre, por creer en Él, ahora tengo yo salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque dice en Hechos 4:12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en las que podamos ser salvos, solamente el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Y junto con mi esposita, clamamos para que esas preciosas almas, Papito Dios, dijo Pablo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Papito de los cielos, le pido en el nombre de Jesús que los ubique a todos los llamados por usted a una salvación por la sangre derramada de su Hijo amado,
para que les ubique en una iglesia donde se predique el Evangelio completo. Gracias, Padre, por una salvación tan preciosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De verdad, familia de Dios, qué bendición, qué privilegio tan grande que es hablar de las cosas divinas de nuestro Padre Dios que tiene poder. Sabe que a mí me impactó a un versículo que le estaba repitiendo de mañana, tarde y noche. Yo le recomiendo, ¿sí? Póngale este versículo en su palabra, en su corazón, en su alma, en su mente, en su espíritu, porque la palabra es vida, la palabra es vida, la palabra es vida y refrigeria nuestros huesos y que se haga carne en nuestra vida. Mira lo que dice en Romanos 4:17, dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quienes creyó, el cual da vida a los muertos y llama, miren, y llama las cosas que no son como si fuesen. Hecho está en el nombre de Jesús, hecho está, familia de Dios. Declare la palabra, que esta palabra se haga rema aquí de día y de noche, y usted va a ver la manifestación y el poder de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a darle gracias a nuestro Dios porque Él ha hecho posible que prediquemos y hablemos de sus cosas maravillosas. Padre Santo, Padre Eterno, venimos delante de la presencia del Omnipotente, mi Dios amado, para revestirnos de la cúpula de oro, Señor Jehová, revestimos a nuestras hijas, a nuestras familias, Dios mío, con la cúpula de oro, Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tiene poder. Los cubrimos con el manto de invisibilidad y la paz del cielo que mora en sus corazones, Dios mío, Señor, así como cada uno de los que están mirando, yendo, viendo, que tengan la paz del Eterno, del Santo de Israel, el Dios de toda consolación y toda esperanza, porque en Él tenemos la fe y la confianza que nuestro Dios es Dios grande, fiel y verdadero, y nada imposible para usted, mi Cristo amado, soberano Rey de gloria. Estamos aquí delante de la presencia de usted para exponer, hemos expuesto, Señor, tu palabra, que corra, Señor, si nuestros pies no pueden ir, pero la palabra corra al norte, al este y al oeste, mi Dios amado, a los confines de la tierra, porque tu venida está tan cerca, Señor, y que nos halles, Señor, con las manos en el arado, Jehová, Dios mío. Ampáranos, bendito Señor, cúbrenos con el poder de la sangre del Cordero, cubre a este pueblo, cubre a cada uno de los que escuchan, miran y ven, que la palabra les llegue a sus corazones, Dios mío, Señor, y que haga carne en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Bendecimos también a nuestros amados pastores, Dios mío, su esposita, sus hijos, sus familias, los bendecimos, Padre mío, como bendecimos a nuestra parentela, cada uno de ellos están guardados. Hay una promesa divina, Dios mío, Señor, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, oh Dios amado. Gracias, Padre Santo, por bendecirnos, por usarnos, Señor. Usa estos vasos de barro, Señor, porque siervos inútiles somos delante de tu presencia. Y si creíste, bendito Dios, que de estas nadas puedes hacer algo, hazlo, Jehová, hazlo, Cristo de la gloria. Bendito Padre, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, por poder hablar de tus diseños, del diseño del Padre, del Hijo, el bendito Señor Espíritu Santo. Le damos toda la gloria y la honra al Dios de Israel. Bendecimos la tierra de Israel, lo bendecimos. Cerca los muros, Señor Jehová, cerca los muros de Israel, de Jerusalén, Tel Aviv. Bendice y pelea por la tierra prometida, mi Dios. Padre, gracias te damos en esta noche, en esta tarde, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Levantamos vallados alrededor, Señor, de cada uno de sus familias. Levantamos, Señor, un ejército celestial, Padre Santo, que los guardes en todos sus caminos, Dios mío, Señor. Así como te pedimos, Padre, esta oración está aportillada, está cubierta con el poder de la sangre de Cristo. Atamos tu espíritu de revancha, de venganza, la retaliación, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos que nuestro Ecuador es de Cristo. Dios salve al Ecuador, Dios salve al Ecuador, Dios salve al Ecuador. Sálvanos, Jesús de Nazaret, porque está escrita en tu palabra: si mi pueblo se humillare, el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintiera de sus malos caminos, entonces dice tu palabra, yo iré desde los cielos, sanaré la tierra y perdonaré tus pecados. Dios mío, Señor, en tus manos nos ponemos, porque en los cuerpos de tu mano estamos seguros, papito lindo. Esta semana ponemos en tus manos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los ponemos en las preciosas manos del Padre, del Hijo y del bendito Señor Espíritu Santo.
toda la gloria y la honra para el Santo de Israel, el Dios de toda consolación, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sellada la palabra, sellada la oración, en el nombre de Cristo Jesús, con el poder de la sangre de Cristo. Familia de Dios, que tengan una bendecida semana. Mi esposito. Amados, que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Aleluya. Y ya que mi esposita nombró que Dios bendiga a nuestros pastores, vale especificar quiénes son nuestros pastores. Nuestros pastores son el pastor y apóstol Sergio Arango, y su esposita es la pastora y profeta Cristina de Arango, que dirigen acertadamente y maravillosamente este ministerio de Centro de Adoración al Padre, que es CAP Quito. Que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente. Shalom. Shalom, shalom, paz y gozo. Amén, amén. Amén.